¿Cómo un joven sin título universitario se convirtió en una de las voces más influyentes del conservadurismo estadounidense? Charlie Kirk no era un político tradicional, ni un académico con décadas de experiencia. Era un provocador, un estratega, y para muchos, el arquitecto de una nueva generación de activismo conservador. Fundador de Turning Point USA, pasó de ser un desconocido de los suburbios de Chicago a acercarse a las figuras más poderosas de la política de Estados Unidos. Acompáñame, porque acá te cuento todo. En el año 1993, en el corazón del medio oeste estadounidense, nació Charles J. Kirk. Un niño común en un entorno que parecía inmune a las grandes tormentas de la historia, pero que pronto vería cómo uno de los suyos se transformaba en un actor central de la política cultural de Estados Unidos. El padre, Robert, arquitecto, le enseñó el rigor del diseño. La madre, dedicada al hogar, lo rodeó de fe y disciplina. La combinación resultó ser el primer molde de un carácter que muy pronto buscaría orden, en un mundo que le parecía caótico. El liderazgo no siempre nace del talento físico. A veces emerge de la convicción, de la certeza con la que un niño de apenas 10 años puede hacer creer a los demás que son capaces de más de lo que imaginaban. En la tradición evangélica, encontró un sentido de misión. No se trataba solo de creer, sino de actuar, de llevar la fe al espacio público. En esas bancas de madera, se forjó la convicción de que su voz debía servir para algo más grande que él mismo. El adolescente Kirk creció en un país dividido. El miedo al terrorismo, la expansión militar y la polarización cultural marcaron su formación. No era un simple espectador. Absorbía cada noticia, cada discurso, como quien prepara un papel que aún no sabe que deberá interpretar. Con apenas 17 años, descubrió que su voz generaba incomodidad. Y en esa incomodidad sintió poder. Un poder que no quería abandonar. Ese encuentro sería la chispa. Montgomery se convirtió en mentor, consejero y puente hacia un universo que Charlie apenas había imaginado. En 2012, mientras muchos de sus compañeros se preparaban para ingresar a la universidad, Charlie tomó una decisión radical. No seguiría el camino académico tradicional. Optó por algo más incierto, casi quijotesco: fundar un movimiento propio. Su idea era simple y ambiciosa: crear una organización juvenil que combatiera lo que él veía como la hegemonía progresista en los campus universitarios. Su arma sería la retórica, su campo de batalla, las aulas. La mayoría lo habría dejado, pero él persistió. Porque en su mente, cada silla vacía era un recordatorio de que había un espacio que conquistar. Ese mismo año, mientras Estados Unidos se enfilaba hacia una nueva era de polarización, Charlie Kirk daba su primer paso en una guerra cultural que no tendría marcha atrás. Lo que empezó como el sueño improbable de un joven de 18 años, estaba a punto de recibir un impulso que lo lanzaría al centro de la política nacional. El niño de los suburbios estaba a punto de convertirse en una figura temida, venerada y odiada a la vez. Con el respaldo económico de donantes conservadores en el año 2013, Turning Point USA dejó de ser un sueño de cafetería. Se convirtió en una maquinaria en construcción. El joven de 19 años ya no estaba solo. Tenía recursos, tenía contactos, tenía misión. En menos de 2 años, la organización pasó de ser un grupo reducido a tener presencia en decenas de campus. Su mensaje era directo, agresivo: desafiar la hegemonía progresista en las universidades. La prensa liberal lo veía como un aspirante sin futuro, pero cada burla lo fortalecía. Aprendió a convertir el desprecio en combustible. Ahí, en pasillos cargados de humo de café y estrategia, Kirk encontró un lugar en el naciente ecosistema de la nueva derecha estadounidense. El timing era perfecto. El país estaba a punto de vivir un terremoto político. El outsider millonario capturó la atención nacional. Para Charlie, fue la señal. El conservadurismo tradicional necesitaba un nuevo lenguaje. Y Turning Point USA se ofrecía como el megáfono juvenil de esa revolución. El joven activista comprendió antes que muchos que la política del siglo XXI se libraba también en las redes sociales. Su estilo directo, confrontativo y teatral lo convirtió en fenómeno digital. Para 2017,
Turning Point USA ya operaba en cientos de campus. Lo que había nacido como un proyecto juvenil se había transformado en una red nacional de influencia. El niño que no fue a la universidad entraba ahora por las puertas del poder federal. En cada discurso repetía una idea: que la juventud conservadora podía salvar al país de la izquierda radical. Con la fama llegaron también las sombras. Su organización fue señalada de manipulación política, de discursos incendiarios, de fomentar el odio. Para unos era un héroe, para otros un peligro. En medio del caos, su papel creció. Convirtió sus plataformas en trincheras. Atacó medidas sanitarias, denunció a la izquierda y defendió la reelección de Trump. Era ya un general en la guerra cultural. Ese día, el país entero contuvo la respiración. Y en el centro de las acusaciones mediáticas apareció también su nombre, Charlie Kirk, señalado por haber alentado el fervor que desembocó en el asalto al Congreso. El hombre que había escalado hasta la cima de la influencia conservadora enfrentaba ahora el mayor desafío de su carrera: demostrar que podía sobrevivir al escrutinio nacional y mantener intacto su imperio juvenil. El niño de los suburbios, el joven que desafió a los campus, el aliado de presidentes, estaba frente a la mayor prueba de todas. Sería recordado como un líder de masas o como un símbolo de la radicalización de una era. Tras la tormenta del 6 de enero de 2021, la política estadounidense amaneció herida. Y con ella, las figuras que habían alentado a la base conservadora. Entre los señalados, Charlie Kirk. Para muchos, era corresponsable moral. Para otros, un chivo expiatorio. Las grandes plataformas comenzaron a restringir sus mensajes. La nueva batalla ya no era en campus, sino en los algoritmos digitales que definían quién podía ser escuchado y quién debía ser silenciado. Cuando los escenarios se cerraron y las redes lo censuraban, encontró refugio en un formato íntimo y poderoso: el podcast. Desde ese estudio, cada mañana, lanzaba mensajes a cientos de miles de oyentes, convirtiéndose en una de las voces más escuchadas de la derecha cultural. Lo que había nacido como un club juvenil en 2012 se transformó en un conglomerado con presupuestos millonarios, convenciones que parecían conciertos de rock, con jóvenes gritando no canciones, sino consignas políticas. Cada vez que Charlie pisaba un campus, la tensión se duplicaba. Para la izquierda estudiantil, era un provocador profesional. Para sus seguidores, un héroe dispuesto a enfrentar el monopolio ideológico de las aulas. Kirk no solo hablaba a jóvenes, su red se expandía hacia la política institucional, ofreciendo votos, activistas y energía a candidatos conservadores. Turning Point se volvió un semillero electoral, un brazo juvenil de la derecha republicana. La política tradicional ya no bastaba. Su campo de batalla era la cultura. Desde los salones de clase hasta Netflix, desde Disney hasta TikTok, denunciaba una conspiración cultural que, aseguraba, amenazaba los cimientos de Estados Unidos. Las fronteras se difuminaron. ¿Dónde terminaba la crítica legítima y dónde comenzaba el extremismo? Los detractores lo señalaban como instigador. Él lo negaba repitiendo: la verdad siempre incomoda. Tras el escándalo, comprendió que debía mutar. Su imagen pasó de joven rebelde a líder institucional. Menos improvisación, más control. El objetivo ya no era solo provocar, sino consolidar su figura como arquitecto de la nueva derecha. Su nombre se volvió un campo de batalla en sí mismo. Para algunos estudiantes, era inspiración. Para otros, la prueba de que el fascismo podía disfrazarse de discurso juvenil. El eco de Turning Point ya no se limitaba a Estados Unidos. Sus ideas comenzaron a viajar, inspirando a movimientos juveniles conservadores en otros continentes. El modelo se exportaba. 2022 marcó su consolidación como operador clave del Partido Republicano. No era candidato, pero muchos candidatos dependían de su apoyo. Dejó de ser el chico que interrumpía debates en el aula. Ahora era un líder, con miles que lo seguían ciegamente. Pero cada paso que daba lo acercaba también a un abismo. ¿Estaba construyendo un movimiento de renovación o un culto personal que podría devorarle? En la tercera década del siglo XXI,
La política estadounidense dejó de parecerse a la política y comenzó a parecerse a un show. Y Charlie Kirk fue uno de sus principales productores. Turning Point USA ya no era solo un movimiento estudiantil. Era un conglomerado mediático con programas, conferencias y un ejército digital dispuesto a defender su causa a cualquier costo. Kirk había logrado lo impensable: transformar la política en un fenómeno aspiracional. Ser parte de Turning Point ya no era solo militar en ideas, era pertenecer a una identidad. La izquierda lo señalaba como responsable de la crispación nacional, pero para cada acusación, Kirk encontraba respuesta. Y en cada respuesta, sus seguidores lo admiraban más. El país vivía en un permanente estado de choque cultural. Cada acto público de Kirk era también un campo de batalla. En el año 2023, con apenas 30 años, había llegado a la cima. Ningún otro activista juvenil conservador en la historia reciente había acumulado tanta influencia tan rápido. Pero el éxito traía consigo fracturas. ¿Hasta dónde podía radicalizarse sin perder legitimidad? ¿Hasta dónde podía controlar un movimiento que ya parecía tener vida propia? El eco de su voz cruzaba fronteras. Pero con el eco, también la polémica. Lo que en Estados Unidos era polarización, en otros países podía ser gasolina para incendios sociales. La pregunta parecía retórica, pero la respuesta, casi profética. Aquel día, su energía parecía inagotable, sus palabras más intensas que nunca. Nadie en la sala imaginaba que escuchaban a Charlie Kirk por última vez. Charlie Kirk murió a los 31 años, alcanzado por un balazo. No hubo tiempo para detalles, solo incredulidad, dolor y un eco que aún resuena. Su vida fue breve, su influencia desmedida. Para algunos, un mártir de la libertad. Para otros, un agitador que cosechó lo que sembró. Pero nadie pudo ignorarlo. La historia de Charlie Kirk no es solo la historia de un hombre. Es la historia de un país que convirtió sus campus en trincheras, sus redes en armas, sus jóvenes en soldados. Y de cómo, en esa batalla cultural, la voz de un muchacho suburbano se transformó en un estruendo imposible de callar. En un instante, la figura que había incendiado debates, conquistado escenarios y dividido a una nación, se apagó, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Un silencio que no solo envolvió a un movimiento político, sino también a un hogar, a una esposa que lo esperaba, a dos hijos que heredaron un apellido convertido en bandera y en herida. Queda la huella de un legado tan polémico como inolvidable. Charlie Kirk partió, pero su sombra continúa recorriendo las pantallas, las plazas, los discursos y las conciencias de quienes lo siguieron y de quienes lo enfrentaron. Pero al final, su historia no terminó con su caída, sino que comenzó ahí. Porque la voz que quisieron callar a balazos se convirtió en un rugido que aún divide, inspira y desafía a una derecha, que no volverá a ser la misma.